Hola, buen día a todos, ¿cómo están? En principio quiero agradecer a la licenciada Ponce María Cecilia por su tiempo y por estar acá con nosotros acompañándonos en este curso anual, que ya lo estamos promediando, ya quedan pocas charlas, y la hemos invitado para que nos hable de un tema muy actual, que es la importancia de la nutrición, tanto en la medicina como en particular en la ginecología y hablarnos un poco de la nutrigenómica. Para eso contamos con la presencia, como dije, de la licenciada Ponce María Cecilia, que es nutricionista de la UBA, especializada en nutrigenómica, tiene un posgrado en medicina de Ayurveda en la UBA, un posgrado en obesidad y un posgrado en nutrición y cerebro. Temas muy interesantes que ahora seguro nos va a hablar un poco al respecto. Y para coordinar después, como siempre, estos 15 minutos que tenemos al final de la charla, vamos a contar con la presencia de la doctora Gabriela Norese, que es la jefa de sección de cánceres hereditarios y medicina de precisión de acá del servicio, que va a acompañarla en todo lo que sea las preguntas. Recuerden siempre que tienen el chat como para poder hacer las preguntas que crean convenientes. Así que, María, te agradezco muchísimo tu presencia y te damos para que vos puedas comenzar a dar la charla. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Gabriela en especial por invitarme a participar de este curso. Voy a compartir mi pantalla, así podemos arrancar con la presentación. Bien, un segundito. Ahí estamos. Bueno, ¿se ve bien? Me avisan, así arrancó. Sí, perfecto. Perfecto, María. Genial. Bueno, primero, darle las gracias a ustedes por seguir convocándome y convocando a nutricionistas, a licenciadas en nutrición como yo, para poder hablar y seguir despertando el interés de lo que es la alimentación, ¿no? La importancia de la alimentación en todos los aspectos de la vida del ser humano. Y más que nada cuando hay especialidades en las cuales, bueno, se empieza a abrir el interés de cómo influye la alimentación en todas estas situaciones. Sabemos que la alimentación va a ser prioritaria en todos los aspectos de la vida y principalmente en ciertos momentos de la salud de la mujer, como pueden ser el climaterio, la menopausia, en los periodos de fertilidad, va a tener una implicancia importante y hoy creo que ya la mirada de, por lo menos de los profesionales de la salud, pueden ampliarse, no solamente en que la alimentación y la nutrición es un simple conteo de calorías o simplemente se deriva para el descenso de peso, ¿no es cierto? Sino que hoy sabemos que la alimentación, y la tenemos que ver de esta manera, como información, o sea, el nutriente es información, información que va a estar muy ligada a muchos procesos, hasta lo más profundo de nuestras células, que es llegar hasta la transmisión de nuestro ADN y poder despertar genes que nos van a proteger, que nos van a asegurar, que nos van a conferir ciertos beneficios o al revés. Hoy sabemos a través de la epigenética, que es todo este gran medio ambiente en el cual estamos expuestos, va a tener también influencia en cómo nosotros expresamos quizás ciertos riesgos genómicos que podemos traer también. De eso se trata la nutrigenética y la nutrigenómica, que hoy lo vamos a ver en una manera bastante resumida, simplemente para contarles de qué se trata. Pero yo lo que les quiero llegar es cómo a través de los alimentos que nosotros elegimos, cómo nosotros al modular nuestro medio ambiente podemos disminuir procesos inflamatorios, procesos de oxidación, procesos de glicación, que son los que traen de per se todo el proceso de envejecimiento celular. Y ahí es cuando aparecen sintomatologías. Entonces, entender que el nutriente que nosotros estamos
consumiendo, el alimento que nosotros estamos consumiendo aporta nutrientes y que eso va a ser parte de la información que nosotros le estamos dando a nuestras células y la materia prima que nosotros le estamos dando a nuestras células es fundamental para poder empezar a salirnos de los antiguos paradigmas donde la alimentación simplemente es el conteo de calorías o es el descenso de peso o simplemente es regular un proceso de hipercolesterolemia dando menos colesterol, ¿no? Sino que podemos ir mucho más allá. Y eso es lo interesante para que realmente podamos entender la importancia que tiene la alimentación en todos los procesos de nuestra vida. Especialmente en ginecología, que va a ser el área donde ustedes están inmersas constantemente y lo que ven seguramente constantemente en el consultorio, son estas pacientes que cursan patologías y sintomatologías adecuadas a su especialidad, pero que en general van a tener ciertos denominadores en común, ¿no? Van a tener ciertas situaciones que van a ver muy frecuentemente, como son el sobrepeso, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, que está relacionado mucho a esa dominancia estrogénica, y esa dominancia estrogénica viene no solamente por una, por un medio ambiente obesogénico y generador de sustancias que se mimetizan con esos receptores estrogénicos y es lo que hace esa abundancia y esa dominancia estrogénica. El síndrome, la insulina resistencia, ¿sí? Muy asociada a sobrepeso, a obesidad central, a grasa visceral aumentada, como vemos constantemente, no solamente en mujeres, sino en hombres, ¿no? En nuestra sociedad. Pero en estas consultas frecuentes que seguramente ustedes tienen en el consultorio, el síndrome de ovario poliquístico, la insulinoresistencia, la dominancia estrogénica, el climaterio y situaciones también que tienen que ver todos con una base de inflamación, ¿sí? Que es donde quiero llegar. Fíjense que todos estos, sean síntomas o patologías frecuentes, van a tener comunes denominadores que tienen que ver con un dismetabolismo, o sea, un aumento de insulina, que tendríamos que ver bien, ¿no? ¿A qué llamamos aumento? ¿Qué es normalidad? ¿Qué es lo óptimo? ¿Dónde los procesos inflamatorios empiezan con una insulina más elevada de lo que nosotros queremos, que es en nutrición funcional, que va a ser una insulina mayor de 7, ¿sí? Ya consideramos que empiezan los procesos inflamatorios, con una glucosa que tiene picos durante el día exacerbados, y ahora vamos a ver por qué y cómo lo podemos prevenir, van a atraer esos procesos de inflamación y simplemente estar, propagando una situación de inflamación que puede ser la causa y el espacio y ese escenario en común que tienen todas estas patologías que ustedes seguramente ven. Entonces, ya sea en un estado de osteoporosis, donde hay un proceso de inflamación, donde hay un proceso de carencia nutricional, donde hay un proceso de dominancia estrogénica, todo esto tiene en común la inflamación, ¿sí? Hoy sabemos que ese estado de inflamación crónica, sostenida, silenciosa, va a ser la causa primaria de las sintomatologías de la edad, ¿sí? Que va a ser el inflammation, se le llama hoy, a ese proceso de inflamación silenciosa que está asociada a atraer aumento en ese estrés oxidativo y por lo tanto aumentar el envejecimiento prematuro celular y también al sostener la sintomatología, ¿sí? La sintomatología de un acné recurrente, de un estado de síndrome de ovario poliquístico, de un síndrome premenstrual, ¿sí? Eso es un proceso inflamatorio eh, asociado a lo que vemos cotidianamente en consultorio. Y todos estos procesos de inflamación, que son los primeros, el común denominador de esa sintomatología y de patologías cuando va pasando el tiempo, van a tener en común algunas situaciones que les quiero mostrar y que son totalmente regulables o accionables con la alimentación y el medio ambiente. Fíjense en este cuadro, que es para hablar un montón. Simplemente les quiero dar este panorama, pero tenemos para hablar, pero clases enteras de cada situación, ¿sí? Ese estado de inflamación crónica, sostenida, silenciosa, que le podemos llamar el inflammation, que es el que empieza a dañar nuestras células, va a estar aparejado a el peso corporal
porque sabemos que el tejido adiposo no va a ser solamente una reserva energética, sino un órgano endocrino, liberador de citoquinas inflamatorias constantes y principalmente ese tejido adiposo visceral. Entonces, poder controlar a esa paciente, más allá de la balanza, sino poder hacer un estudio de composición corporal y saber cuánta grasa corporal tiene mi paciente, cuánta grasa visceral tiene mi paciente, ya me está hablando de una condición que va a exacerbar ese estado de inflamación. Entonces, yo puedo trabajar la inflamación simplemente con bajar la cantidad de grasa visceral y saber que esa paciente que viene con una cantidad aumentada de tejido corporal graso va a estar de por sí en un proceso de inflamación, con lo cual tengo que tratar ese peso corporal, es fundamental. Pero muchas veces ese peso corporal también viene condicionado a estados de glucemias constantes, niveles de insulina constante, como vemos acá, ¿no? Acá me fui al peso, al microbioma, que ahora vamos a hablar, y este estado de cortisol y de insulina. Los picos glucémicos que uno va a tener durante el día, los aumentos de glucosa en sangre que muchas veces podemos evaluar en laboratorio a la mañana temprano, pero lo importante es ver qué pasa durante el día. Cuando estamos con una alimentación occidental, industrializada, como estamos constantemente expuestos, con carbohidratos constantemente provenientes de azúcares, desprovistos de su fibra, con menos de la cantidad de proteínas que nosotros estamos necesitando, con una alimentación desprovista de grasas que realmente nos van a dar el efecto buffer para esa glucosa, esas mareas glucídicas que vamos a tener durante el día también van a ser un despertar de procesos inflamatorios, porque la insulina va a ser uno de los cofactores que va a actuar para generar toda la cadena de prostaglandinas inflamatorias. Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, el peso corporal, la grasa visceral, el estado y la regulación de mi glucosa, el estado de mi microbioma intestinal, que va a ser un desbalance constante que va a actuar. ¿Cómo? Lo vamos a ver, pero básicamente generando un perfil inflamatorio con ciertas bacterias productoras o no, si es que las tengo o no, las productoras de ácidos grasos de cadena corta, que también confieren un efecto antiinflamatorio. Entonces, de acuerdo a mi estado de mi salud intestinal, si es esa paciente que vive con un colon irritable, esa paciente que vive inflamada, que vive con distensión abdominal, más esa grasa visceral o ese peso no adecuado, más que tiene un tipo de alimentación que está cargado, como decíamos antes, ¿no? De aditivos alimentarios, de azúcares simples, de picoteos constantes. Eso va a ser disregulación en mi glucemia. Aquí todos son procesos que van a aumentar el estado de inflamación sostenida de mi paciente. Además, se pueden presentar intolerancias o intolerancias alimentarias, eso lo vemos constantemente, como ese estado de disbiosis o de alejamiento de la eubiosis de mi microbioma intestinal va a ser un efecto también inflamatorio en mis mucosas y eso también va a traer un efecto de disminución de funcionalidad de ciertas enzimas digestivas que hacen que uno también tenga apareado todo el efecto de intolerancias. Otro de los puntos enormes a tratar con la alimentación que tienen efecto directo en la inflamación sostenida es la regulación de las grasas. ¿Qué tipo de grasas estoy consumiendo? ¿Qué come mi paciente? ¿Come mucho omega 6? ¿Come poquito omega 3? Los omega 6 van a ser los precursores de prostaglandinas inflamatorias, mientras que los omega 3 van a ser los que resuelven la inflamación. Lo vamos a ver ahora en otra filmina. Pero el tipo de grasas que yo estoy consumiendo tiene un efecto directo en ese estado de inflamación. Al igual que los radicales libres, si tengo una dieta antioxidante o no, si tengo una dieta prooxidante cargada de aditivos alimentarios y de azúcares y de desbalances glucémicos, eso va a traer asociado más estrés oxidativo. Y obviamente todo esto está regulado por nuestra genómica también, como ciertos factores nos van a predisponer a que todo esto se exacerbe o al revés, a que todo esto esté más protegido y que tengamos un estado de prevención. Pero fíjense, todos los factores ambientales
principalmente que están regulados por nuestra alimentación, que están regulados por nuestras decisiones cotidianas, van a tener efectos en este estado de inflamación. Y ese efecto de inflamación es el que me propaga la sintomatología, me propaga el escenario de dominancia estrogénica, me propaga la situación de un síndrome premenstrual exacerbado, me va a generar también todo un desbalance estrogénico cuando estoy, por ejemplo, en un estado de miomas, ¿sí? O un endometrio aumentado constantemente. Eso va a ser también parte de la regulación de la inflamación. Entonces, a lo que quiero llegar es a esto, que no nos quedemos con que la alimentación solamente me va a aportar un desbalance calórico, una regulación termoestática entre cuánto ingresa y cuántos egresa de mi organismo regulando el peso corporal, sino que el peso corporal y el estado de mi microbioma y el estado de inflamación y el estado del desbalance en mis enzimas y en mis bacterias reguladoras de ácidos grasos, todo esto está asociado a lo que yo estoy consumiendo y a las elecciones que mi paciente esté haciendo. Por lo tanto, poder mostrarle esto al paciente es muy interesante para que realmente se pueda adherir a que lo que uno le va a proponer como licenciada en nutrición o ustedes como profesionales en su área, de que si le proponen hacer un cambio alimentario, no solamente va a ser para bajar unos kilos en la balanza, sino para regular sus procesos biológicos que son los que están condicionando ese síntoma al cual les está trayendo la consulta. Y ustedes también, como parte de un tratamiento, poder regular ese escenario en el cual viene el paciente, va a hacer que el tratamiento sea mucho más efectivo y mucho más prometedor. Por eso es que es interesante poder contárselo a la paciente, que realmente lo entienda, que no es solamente un, un- una reducción de su carga calórica, que no es solamente que tiene que poder, sino explicarle cuáles son también los mecanismos incluidos e implícitos en sus estrategias alimentarias y en su regulación. Cuando tienen hiperglucemias, ahora lo vamos a ver eso, pero cuando hay hiperglucemias, cuando hay hipoglucemias, el apetito está exacerbado, cuando no pueden realmente manejar la cantidad de glucosa en su sangre, tienen más apetito, ¿sí? Tienen más ansiedad y eso es difícil de poder regular solamente con fuerza de voluntad. Uno les contaba, ¿no? De los procesos de inflammation, de que por qué nuestras células se están deteriorando con la edad, es la inflamación. Y esa inflamación, fíjense en este paper que ahí les dejo la referencia, fíjense en todos los procesos o los factores por los cuales uno puede regular la inflamación. El ratio omega 3 y omega 6, ¿sí? O sea, la cantidad y el tipo de grasas que estoy consumiendo, si estoy consumiendo mucho omega 6, que va a estar principalmente en carnes animales de mala elección, en los aceites vegetales que usamos constantemente, el aceite de girasol, el aceite de maíz, el aceite mezcla. Esos aceites son omega 6. Principalmente se además si están calentados, porque estamos cocinando con esos aceites, que se van a oxidar, van a ser omega 6 que cargados a la alimentación industrializada que estamos consumiendo diariamente, con panificados, con productos de rebozados, ¿sí? Con los productos que ya están prefritos, que vienen también con esos aceites. Eso va a ser una disregulación con la cantidad de omega 3, fíjense en acá, que tendríamos que estar consumiendo, que son los que realmente bajan la lipotoxicidad, aumentan las resolvinas. Las resolvinas son los que resuelven el proceso de inflamación, ¿sí? Aumentan las protectinas. Esto se genera gracias al consumo de EPA y DHA, que ¿dónde van a estar? Principalmente en mi alimentación, en pescados, ¿m? Semillas de chía, semillitas de lino, que si bien es alfa-linolénico, no tiene una buena conversión en EPA y DHA, pero también van a aportar un poco en esos omega 3. Pero básicamente la alimentación tiene que ser para ser alta en omega 3 a través de pescado, que es lo que más nos cuesta. ¿Cuántos de sus pacientes realmente comen pescado en la semana? Una o dos veces por semana como mucho. Y si comen pescado van a comer una merluza. ¿M? Entonces yo necesito omega 3 de pescado graso.
o de suplementación de omega 3 de buena calidad con testeos realmente. Pero fíjense en este cuadro que me parece súper interesante, cómo el ratio omega 3 y omega 6, que es el tipo y la cantidad de grasas que estoy consumiendo, va a tener efectos en aumentar todos los procesos de inflamación, ¿sí? Y al revés, cuando estoy realmente consumiendo los omega 3, voy a tener todos los efectos antiinflamatorios positivos. Lo mismo la disregulación glucémica, ¿sí? Como lo vemos en la segunda parte. Esos índices glucémicos, esa carga glucémica, esa respuesta que mi paciente va a tener a los diferentes carbohidratos, va a generar también, fíjense en acá, toda una respuesta inmune exacerbada con hiperglucemias, un aumento de andrógenos, una disminución de la grelina y por lo tanto mayor también cantidad de apetito, aumentos de las interleuquinas 6, todos efectos inflamatorios que no queremos para nuestras pacientes. Entonces es fundamental aprender a regular glucemias, aprender a no tener picos glucémicos durante el día. Ahora vamos a ver cómo, ¿sí? Básicamente eligiendo alimentos con carga glucémica estable, con buenas cargas de carbohidratos, pero cargados de fibras, ¿sí? Regulando las cantidad de proteína también en cada comida, poniendo siempre una grasa saludable que nos dé efecto buffer para esa glucemia. Bien. La cantidad de calorías y los antinutrientes también van a ser productos regulables por nuestra ingesta, las cuales también van a condicionar este estado de inflamación. La cantidad de calorías es un exceso, también va a tener efectos, como vemos acá arriba, en aumento de grasa corporal y principalmente aumento de grasa visceral, aumento de radicales libres, de interleuquina 6, de resistina, o sea, efectos que no queremos en nuestros pacientes, mientras que simplemente el no tener una restricción calórica cuando no tiene que haberla, pero si puedo hacer una restricción de 20-30% ya de lo que come mi paciente, empiezo a generar un montón de factores positivos protectores que van a hacer que bajen la cantidad de radicales libres, que se regule mejor la leptina, que yo tenga un estado de exacerbación en ciertos componentes como son las sirtuinas que aumentan la longevidad, o sea, todo un proceso mucho más manejable para esto. Y después tenemos los antinutrientes, que ya es eh, otra situación quizás un poquito más específica, que tienen que ver con ciertos componentes como las lectinas o las gliadinas, que van a actuar también de forma inflamatoria, principalmente en la permeabilidad intestinal, en hacer disrupción en ese efecto de barrera mi mucosa intestinal, la cual cuando está aumentada también genera un estado de endotoxemia, porque aumenta la cantidad de toxicidad externa al medio ambiente, al medio interno, y aumenta, como les decía, ¿no? Un estado de endotoxemia que va a generar también inflamación. Entonces, para irnos más a lo concreto, cada nutriente o cada alimento que yo consumo va a tener un efecto porque va a aportar diferentes nutrientes. Todos los alimentos proveen de carbohidratos, proteínas y grasas, pero cada uno de estos nutrientes tiene un efecto diferente en nuestro metabolismo, en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores. Si yo consumo carbohidratos solos, voy a tener un efecto de la insulina mucho más marcado que si consumo proteínas y grasas, ¿sí? Si yo consumo solamente grasas, bueno, voy a tener un efecto saciógeno, pero quizás estoy consumiendo las grasas inadecuadas como para hacer un efecto inflamatorio. Por eso, todo tiene que estar regulado y todo tiene que estar equilibrado. Lo que quiero que se entienda es que cada vez que nosotros consumimos un alimento, no estamos solamente aportando calorías, estamos aportando información, estamos aportando sustancias que van a modular el proceso inflamatorio constantemente. Y ahí es lo importante de aprender qué macronutriente elegir, qué alimento, ¿sí? Que va a ser una matrix de macronutrientes, fibra y otros componentes bioactivos, y entenderlo de esta manera, que cada momento de la alimentación, ya sea un desayuno, ya sea una colación, ya sea un almuerzo, una cena tardía o temprano, cada momento alimentario es una oportunidad
y es un momento en el cual yo le estoy aportando a mi organismo materia prima y sustancias que van a modular el proceso de inflamación. ¿Vamos bien? Bien, entonces, uno de los puntos importantísimos para entender esos procesos de inflamación y esos procesos va a ser em, el concepto de glicación, el concepto de lo que sucede en mi cuerpo, en cada una de mis células, aumentando el proceso de inflamación cuando yo voy a consumir diferentes tipos de carbohidratos y azúcares, que son los que van a desregular más mi glucosa. Y hagamos un poquito de fisiología de repaso nada más, pero recuerden que cada vez que consumimos un alimento, como está en la curva de la izquierda, ¿sí? Aumenta la glucosa en sangre y en amarillo tenemos la respuesta insulínica que nos va a permitir regular esa respuesta glucémica. Cuando aumentamos cuando consumimos, perdón, un alimento de alto índice glucémico, que puede ser una media luna, pueden ser harinas refinadas, pueden ser un chocolate, pueden ser simplemente una carga aumentada de eh, un producto industrializado con jarabe de maíz de alta fructosa, ¿sí? Una golosina, un turrón, que es el que compramos y vemos muchas veces como una colación de media mañana, ¿sí? O simplemente consumir de repente mucha fruta. Eso va a ser una descarga en mi glucosa que requiere mayores niveles de insulina para poder volver a su ritmo, a su nivel eh, basal. Pero fíjense en que cuando consumimos alimentos de alto índice glucémico, obviamente tengo una respuesta glucémica mayor que va a traer ¿qué? Va a traer mayor glicación. La glicación es el proceso de envejecimiento celular que está muy asociado a eh, una, una disfuncionalidad de ciertas proteínas. Lo podemos medir con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Pero principalmente la formación de H, que son esos procesos de glicación avanzada constantes, que son sumamente inflamatorios. Voy a tener mayor producción de triglicéridos, ¿sí? Como genero y requiero más de insulina en ese momento, que puede ser simplemente una media mañana porque yo consumí 2 medialunas a la mañana, ¿sí? O hice unas tostadas con mermelada, que es azúcares, con harinas, eso al no tener proteína y grasa que me haga el efecto buffer va a aumentar mi glucosa, yo requiero más insulina y recuerden que uno de los procesos de la insulina elevada en ese momento es inhibir la beta oxidación, con lo cual si inhibo la beta oxidación, lo que voy a tener es que mi paciente está constantemente utilizando azúcares y no grasas. Y si inhibo durante muchas veces al día la beta oxidación, yo no utilizo mi grasa de reserva como combustible, como material bioquímico para poder generar energía. Entonces estoy ahorrando tejido adiposo, que es el inflamatorio. Estoy ahorrando y no permitiendo utilizar esa grasa de depósito como reserva energética. Con lo cual, mi paciente sigue con obesidad, sigue con sobrepeso y se intenta cuidar, pero está eligiendo los productos inadecuados y está generando entonces, cuando consume las tostadas con mermelada o está consumiendo un exceso de frutas o está comiendo alimentos industrializados, está haciendo colaciones constantemente, está generando picos glucémicos que requieren picos insulínicos, que me generan este estado de oxidación, aumento de radicales libres, inhibición de la beta-oxidación, aumento de ese nivel basal de insulina, lo cual hace que yo mantenga mayores niveles de requerimientos insulínicos y por lo tanto es una insulinoresistencia. Y vemos lo que vemos constantemente en el consultorio, pacientes inflamadas, pacientes con sintomatología de dominancia estrogénica, pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad y, o quizás no obesidad, sino un normopeso pero con tejido adiposo, con insulinas mayores de 5, mayores de 7, que para nosotros ya es una mirada de que hoy hay un proceso de inflamación que se está exacerbando, ¿sí? ¿Y qué pasa? Miren acá abajo, cuando después de consumir ese alimento de alto índice glucémico, que simplemente puede ser un turrón, ¿sí? O puede ser un alfajor de la dietética, pero que tiene también azúcar, ¿sí?
que muchas veces lo hacemos para cuidarnos. Bueno, el efecto contrario va a ser esa disminución de la glucosa en sangre, es una hipoglucemia reactiva, que suele pasar después de 2 horas aproximadamente de consumir ese alimento de alto índice glucémico. Fíjese que lo que tenemos entonces es una disminución de glucosa que va a generar esa hipoglucemia, esa necesidad de carbohidrato inmediatamente después de ya haber comido algo, ¿sí? Entonces me encuentro en ese círculo donde quiero seguir consumiendo carbohidratos, donde me cuesta manejar no comer harinas ni azúcares porque estoy hipoglucémica, donde tengo un aumento de cortisol. ¿Por qué? Porque si estoy hipoglucémica, mi cortisol sale al rescate. Por lo tanto, aumento el cortisol, aumento el apetito, aumento de nuevo el estado de ansiedad, de nerviosismo, y es un poco lo que vemos cotidianamente con nuestras pacientes y por lo tanto nos cuesta tanto eh, poder hacer que se comprometan, que tengan fuerza de voluntad, que en vez de elegir el, lo que están consumiendo constantemente hagan buenas elecciones. Nos cuesta tanto porque están en este escenario de dominancia de insulina, de desregulación de glucosa durante el día. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo los alimentos y los nutrientes inapropiados o desbalanceados en la proporción que los tenemos que hacer. Aprender esto como una estrategia es empezar a ponerle en foco a esta paciente que lo que vamos a hacer no es disminuir la cantidad de calorías, sino al contrario, regular sus estados de glucosa e insulina y que ese estado va a ser el que le va a permitir hacer mejores elecciones. Si lo primero que quiero hacer es que no tengas hipoglucemias, para que puedas elegir mejor en el momento que tengas que elegir, que seas más racional y que no solamente esté cargado del componente hipoglucémico que me va a dar apetito y me va a dar ansiedad, ¿sí? Si yo logro establecer y regular mis niveles de insulina en sangre, lo que voy a hacer es generar un ambiente en el cual vos ya estés más dispuesta a poder hacer mejores elecciones. Y si empiezo a bajar el nivel de inflamación, también voy a estar en un estado de menor neuroinflamación que hace que también yo esté más conectada para poder hacer buenas elecciones. O sea que es todo un círculo. Cambios de paradigmas, bueno, desde que yo estudié hace 20 años atrás en la UBA y que lo único que se basaban nuestros estudios eran, de alguna manera, es, bueno, cantidad de calorías, una pirámide nutricional con una cantidad de que el 50 o 60% es carbohidratos, más allá si tenían un poquito de fibra, no, pero estábamos un poco em, con esta mirada de simplemente calorías y macronutrientes, a hoy que podemos estar mirando la alimentación como lo que yo les contaba antes, ¿no? Con el efecto hormonal y biológico hasta el efecto genómico y epigenético que va a tener la alimentación en todos nosotros y en nuestras células. Por eso es que hoy una alimentación antiinflamatoria es aquella que va a controlar esos picos glucémicos, es aquella que va a aportar la cantidad de omega 3 necesario para resolver la inflamación, para generar resolvinas. Es aquella que va a estar des desprovista de productos industrializados todo lo que podamos. Obviamente que vivimos en una sociedad y nos vamos a moldar a ello también, pero tratar de evitar y el alimento ultraprocesado y elegir alimentación más real posible. ¿Cómo hacer y cómo evitar esos picos insulínicos? Bueno, primero eligiendo lo que les contaba, ¿no? Los alimentos más reales, no tanto el alfajor light, no tanto la barrita de cereal, que es cereal con miel y azúcares, va a tener el mismo efecto. Voy a intentar irme a un puñado de frutos rojos, a frutos secos, a una palta, a una fruta, ¿sí? Algo que venga directamente con su matrix natural. Otro de los puntos es la frecuencia de comidas. Estamos muy acostumbrados a colaciones, picoteos, a muchas comidas durante el día y no dejamos el espacio necesario para que esa insulina vuelva a su lugar, para que vuelva a estar en su estado basal la glucosa, ¿sí? Entonces, más espacios, no más de 4 comidas al día, ¿sí? Desayuno, almuerzo, merienda y cena. Ya está. Entonces, con 4 comidas al día o 3 comidas al día sería suficiente si es que esa comida está bien balanceada. Si tienen proteínas, tiene carbohidratos que van a estar cargados de fibras, o sea, verduras, y vamos a tener buena elección de grasas.
Esto es lo importante que les quiero contar. Fíjense en esta imagen. El orden de los nutrientes altera el producto. ¿Qué como y cómo lo como en el orden influye directamente en la glicación, en el estado de respuesta postprandial a nivel de insulina y glucosa y por lo tanto, como decíamos antes, de efectos hipoglucémicos, de alteración en, en la inflamación, ¿sí? Entonces, el empezar cada plato con vegetal, con fibra, ya va a conferir un estado de protección para que la regulación glucémica sea mejor. Un plato de ensalada, un plato de sopa de verduras, un wok de vegetales, un salteado de verduras, fibra como primer paso de mi alimentación. Luego van a ser las proteínas, porque las proteínas recordemos que aumentan el glucagón, con lo cual me va a generar ese efecto positivo junto con las grasas, ¿sí? Y por último, los carbohidratos, que en el caso que yo elija esos carbohidratos, voy a intentar de que no sean harinas y harinas refinadas. Voy a intentar que sean calabazas, batatas o papas, que si las puedo cocinar, dejarlas en la heladera y luego consumirlas apenas recalentadas o frías, mejor todavía, porque logro un almidón resistente. Y ese almidón resistente va a tener un efecto totalmente diferente. No me va a hacer un aumento glucémico importante, sino que al contrario, va a ser una fibra directamente como sustrato para mis bacterias intestinales que van a generar ácidos grasos protectores y antiinflamatorios. Pero fíjense en esto, ¿no? Primero fibra, luego la proteína, que la puedo acompañar con otras verduras o con el carbohidrato. Pero voy a intentar que en cada comida principal, sea almuerzo como en cena, empezar con este orden, que es algo fácil, que no estoy haciendo una restricción, ¿sí? Que no le estoy proponiendo a mi paciente que no coma, simplemente que lo que esté comiendo lo maneje de una forma distinta con respecto a el orden de sus productos. ¿Qué pasa con los endulzantes artificiales, con en esta parte de inflamación y alteración de la glucemia? Bueno, tenemos un montón para charlar, pero básicamente para contarles, los edulcorantes van a tener incidencia no solamente em, en la glucosa de por sí, que muchas veces no se altera los niveles de glucosa, pero sí los niveles de insulina. En este gráfico, que les dejo el paper, pero básicamente lo que estamos viendo es una curva que estaría relacionando la respuesta insulínica postprandial con diferentes edulcorantes. Lo tenemos con la glucosa, o sea, con el azúcar, perdón, con el stevia y con el aspartame, que es uno de los edulcorantes artificiales más utilizados en la industria, cuando tomamos una gaseosa light, cuando hacemos un jugo light, cuando comemos un yogur light, ¿sí? El edulcorante de por sí va a aumentar también los niveles basales de glucosa, de insulina. Por lo tanto, inhibo la beta oxidación, por lo tanto aumento la inflamación, ¿sí? Entonces, fíjense cuando estamos en una alimentación en la cual nos estamos cuidando, pero mi paciente consume todo el día productos artificiales cargados de edulcorante, también van a tener un efecto negativo, ¿sí? Por eso irme a esto de irme a lo real, a tomar agua, no gaseosa light ni juguito light. Tomo un yogur, prefiero que sea un yogur entero, ¿sí? Sin azúcar, pero un yogur con grasas y no con edulcorantes. Obviamente no con azúcares. Voy a utilizar entonces otros, em, otros tipos de edulcorantes como es el stevia, por ejemplo, o también podemos utilizar el xilitol o el eritritol, que van a hacer menos impacto en mi insulina. Igual está, ¿sí? Simplemente por la fase cefálica, pero bueno, menos impacto. Ya me estoy dando cuenta que me quedan 15 minutos y quiero hablar un montón más, pero les cuento un poquito sobre toda esta cadena inflamatoria que generan los omega 6 y omega 3 para que nos quede el concepto de que tenemos que comer pescado, pescado, semillitas de lino, semillitas de chía. Fíjense cómo los omega 6, que son ácidos grasos esenciales, los tenemos que consumir, no es que sean malos, el tema es el desbalance que nos genera la alimentación industrializada que estamos consumiendo, el exceso de ácido linoleico que se transforma en araquidónico, que van a venir cuando comemos mucha carne o cuando comemos muchos lácteos o cuando estamos directamente utilizando aceites vegetales.
esos excesos de omega 6, aumentada su actividad con los picos insulínicos que tenemos durante el día, generan toda esta cadena de cosanoides y prostaglandinas y leucotrienos inflamatorios. Mientras que este proceso de inflamación, que muchas veces es necesario, pero lo tenemos que compensar, tenemos que resolver la inflamación, si no estamos en un estado crónico, silencioso, exacerbado, ¿sí? El omega 3 es el que genera las resolvinas y las neuroprotectinas, que van a resolver también las neuroprotectinas, es la inflamación a nivel cerebral. Entonces, ese omega 3, ¿de dónde viene? Del alfa-nilolénico, que son las semillitas de lino, semillas de chía, pero principalmente del pescado. El EPA y el DHA son los que hacen el efecto inhibidor de la inflamación, el efecto de resolvinas. Y el EPA y el DHA lo voy a encontrar en pescado. Entonces, nuestra paciente tenemos que insistirle en que coman pescados 4, 5 veces por semana. ¿Cuál es? El que puede y consiga, los menos contaminados posibles y los más grasos posibles también, ¿sí? Y para ir cerrando, les cuento cuáles son los conceptos de lo que es la nutrigenética y la nutrigenómica, porque si bien uno puede seguir avanzando en las recomendaciones alimentarias para bajar los niveles de inflamación y empezar a compensar los niveles también hormonales, tenemos que saber que hoy día tenemos herramientas para aplicar, herramientas también desde la ciencia, ¿no? Que nos enseñan cómo ese nutriente está potenciando o disminuyendo su expresión a través de la expresión de un gen, ¿sí? Hoy la nutrigenética va a ser una disciplina en la cual lo que podemos hacer es estudiar ciertos polimorfismos, ciertas combinaciones en los genes que nos van a conferir que tengamos más riesgo de, o más, sí, más riesgo o más capacidad de metabolizar ciertos nutrientes. Entonces, va a haber pacientes que se van a beneficiar en el consumo, en mayor en el consumo del omega 3 o de los omega, perdón, de las grasas monoinsaturadas, ¿sí? Y la nutrigenómica va a ser, una vez que yo entiendo cuál es el escenario genético de ese paciente, poder darle las mejores recomendaciones para poder potenciar la expresión de esos genes. No me voy a quedar tanto con toda esta parte, que si bien es súper interesante, simplemente es contarles que, bueno, que hoy día conocemos mucho en profundidad cuáles son esos componentes genéticos que van a hacer que ese paciente tenga mucho más exacerbación, por ejemplo, en el control de peso, en cómo poder regular el control de peso, la grasa visceral o su apetito o su ansiedad con respecto a qué genes están involucrados en las decisiones y el metabolismo de cada uno de estos pacientes. Uno de las con lo que me quiero quedar para poder ir cerrando la charla y es generar espacio de preguntas que seguramente hay, es que nuestra genética nos va a predisponer para ciertas situaciones y nos puede condicionar o no hasta cierto punto, ya que el medio ambiente es el que va a estar modulando constantemente. Son nuestras elecciones basadas en lo que nuestro genoma está determinado, lo que va a regular ese proceso de salud y ese proceso de bienestar. Por lo tanto, conocer nuestro genoma para poder elegir la alimentación más adecuada va a ser lo que realmente va a modular el proceso de salud y enfermedad. No voy a seguir tanto, les voy a dejar mis datos. Esto, quiero llegar acá. En resumen, ¿qué le voy a proponer a mi paciente? ¿Sí? Cuando yo sé que está en un estado de inflamación, cuando sé que está con sintomatologías, cuando quiero empezar a regular su escenario para que mi tratamiento sea más productivo. Espacio entre comidas, regulación de la glucosa, ¿sí? Recordemos eso. Elegir alimentos reales y no industrializados para poder sacar todo el impacto de los aditivos alimentarios. Empezar a regular los espacios, el no picoteo, en hacer comidas más saciógenas 3 o 4 veces al día y reposo, darle espacio a que esa glucosa se pueda compensar y que los procesos de inflamación también se compensen. Disminuir todo lo que podamos el consumo de alimentos ultraprocesados, porque eso va a hacer que uno pueda tomar mejores decisiones a la hora de elegir. Y a la hora de elegir voy a intentar consumir más fibras, consumir más pescado, consumir más grasas,
buena calidad de grasas, consumir omega 3, consumir proteínas de buena calidad y tomar ese momento, como les decía antes, ¿no? De que cada momento en cual yo estoy enfrentándome a un almuerzo, un desayuno, una merienda, es un momento en el cual yo puedo regular mi estado biológico, ¿sí? Mi escenario biológico. Como ya es la hora, me apuré, porque me hubiese gustado hablar 800 cosas más, pero así generamos espacio de preguntas y dudas que seguramente deben estar habiendo. Detener. Ahí estamos, ¿no? ¿O están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ceci, por la charla. La verdad que muy buena e interesante y de una, y como vos bien comentaste, de una parte que hace a la salud integral de la mujer y que los ginecólogos deberíamos saber. Acá surgieron varias preguntas en el chat y Bien, también que surgieron a lo largo de la charla. Porque en lo que respecta a patologías ginecológicas, muchas de las patologías ginecológicas per se son proinflamatorias o están relacionadas con alguna inflamación. Como bien exacto. habías comentado, varias de ellas proestrogénicas y a su vez también, por ejemplo, la endometriosis, que hoy por hoy sabemos con todo el proceso inflamatorio y demás, y que cada vez más en boga está el tema de la inflamación y la dieta antiinflamatoria. Para este grupo de pacientes, tanto por ejemplo, preguntaban ahí pacientes posmenopáusicas o pacientes con infección por HPV. ¿Cuáles serían, primero y principal, los tips como para que nosotros desde el consultorio hagamos, más allá de después derivarlos a un nutricionista, como para orientar a la paciente de una manera inicial, ya sea desde el interrogatorio, como bien habías comentado vos, hasta un pedido inicial de algún estudio que se pueda hacer como para ir orientándonos a conocer este estado inflamatorio, más allá también de lo genético que habías comentado. Exacto. Me parece bárbaro, Gaby, porque esto es lo que quiero que se lleven, ¿no? Paciente que yo sospecho, porque ya sé que está en una patología inflamatoria. Pedirles desde el laboratorio una glucemia y una insulina. La glucemia basal no me va a dar un perfil tan fiel de lo que está pasando durante el día, pero sí la insulina. Y tengo que buscar insulinas menores de 7, ¿sí? Cuando ya tengo una insulina ya más de 5, y autores hablan más de 5, pero una insulina basal más de 7, ya sé que voy a tener hiperglucemias durante el día. Entonces, y que está exacerbado todo ese proceso inflamatorio. Entonces, como laboratorio, una insulina menor de 7 y una glucemia que no esté en 100, ¿sí? Y que yo crea que está en rangos todavía normales. Una glucemia de 80. Y tengo tanto para contarles con respecto a lo que es en cada rango de glucosa, cómo se deteriora todo en la endotelia, cómo tanto sufre nuestro organismo en general, a todo nivel celular, cuando tenemos esos picos glucémicos, que un pico glucémico va a ser simplemente más de 30 de nuestro basal. Si yo vengo con un basal de 90 y me estoy yendo después de una comida a un 150, ya es una descarga de inflamación y de estrés oxidativo, ¿sí? Entonces, básicamente para las pacientes, pedirle siempre insulina basal y glucemia y saber dónde estoy parada. Para esta paciente que empiece a detectar cuándo es que tiene más apetito, cuándo está con esa hipoglucemia reactiva. Si come tostadas a la mañana, porque es lo típico, ¿no? O barritas de cereal, porque se está cuidando, y a media mañana ya tiene hambre, está en hipoglucemia. Que lo detecte. O sea, con el hecho de detectarlo, ya me estoy dando cuenta de que algo está pasando. ¿A dónde la tendría que llevar? A que coma comida, que coma huevo, que se coma 2 huevos revueltos con un tomate a la mañana, que pueda comer, aunque si quiere una fruta, pero que se lo coma con un huevo duro, que se lo lleve en la cartera, que me haga caso. Lo logro con las pacientes. Pero que coma más proteína, que coma más grasas, un puñado de frutos secos con una fruta. Eso va a hacer que yo durante la mañana esté más estable bioquímicamente y que llegue al mediodía. Obvio, al mediodía, si estoy en la calle y lo único que voy a comer es un sanguchito o una empanada o una pizza o una ensalada sin nada porque me estoy cuidando, entonces como solo lechuguita y después termino comiéndome un alfajor o un sándwich a la tarde. Entonces, básicamente los tips van a ser intentar elegir lo menos de harinas refinadas y azúcares que podamos. Intentar
poner proteína en cada comida. La proteína es huevo, frutos secos, pollo, carne, pescado, y no irnos por la tangente a, bueno, un arroz integral y una tarta y una ensalada sola. No, proteína. Ya estemos en climaterio, estemos en edad reproductiva, la proteína en mujeres es bastante difícil de que lleguemos en que en cada momento de nuestras comidas tengamos proteínas. Las mujeres somos bastante de harina, un dulce, una fruta, no como nada, después veo, y el después veo es un budín, una galletita, y es una galletita light, y es una galletita bueno, pero somos bastante recurrentes a caer al carbohidrato fácil que nos trae toda esta situación aparejada, ¿sí? ¿Respondí? Sí, no, perfecto, perfecto. Y en base a todo esto, ¿qué opinión tenés sobre lo que es el ayuno intermitente? O Sí, sea, esto se podría, más allá de si estás a favor o en contra, o qué lo recomendás o cómo lo recomendarías hacerlo o no lo recomendás. depende, mira, es también para una clase entera, pero depende de Sí, dónde estoy yo parada, ¿sí? Si yo tengo una paciente con una insulinoresistencia, viene con insulina de 15, basal, viene con una glucemia de 95-100, con una insulina de 15-20, ya estoy en una insulina resistencia, estoy a un paso, no tengo que esperar, tengo que empezar a modular su alimentación. ¿Dónde estoy? Esta paciente come a cada rato, hace lo que puede, vive trabajando porque es una profesional que está en el consultorio, entonces atiende todo el día, come una galletita o se come un sanguchito cuando puede y después en casa come mucho. ¿Le voy a aconsejar ya un ayuno? No. Vamos a empezar con regular sus comidas. Vamos a empezar con que lo que coma sea comida, comida real y no productos. Que coma carne, que coma pollo, que coma pescado, que coma verduras en cada comida. Y no porque al mediodía no tengo tiempo, entonces no puedo comer vegetal. Vegetal siempre. Y me lo tengo que hacer el tiempo. ¿Sí? ujú, Una vez que yo logré que mi paciente coma comida y que coma 4 veces al día comida o 3 veces al día comida y no producto y no picotee, que se dé sus espacios, podemos pasar a otro paso que va a ser el de empezar a hacer los reposos digestivos más amplios. Yo siempre les digo, aunque esté en la primera consulta, reposo digestivo de 12 horas. O sea, horario de descanso es horario de descanso, no estoy consumiendo. ujú. Si termino de comer a las 9 de la noche, al otro día arranco a comer a las 9 de la mañana. No antes, no a las 6 de la mañana cuando me levanto y me como una tostadita para ir a trabajar. Por lo menos 12 horas, desde la última comida hasta la primera ingesta de la mañana. Puedo tomar mate, puedo tomar té, cafecito, pero esas 12 horas de reposo simplemente es para darle lugar a que mi proceso de mi hígado se empiece a depurar. Acuérdense toda la depuración hepática que tiene que hacer nuestro hígado con los estrógenos, con toda la carga de inflamación que estamos sosteniendo con los aditivos. Entonces, eso ni siquiera es un ayuno. Otra cosa es cuando ya mi paciente está más avanzada, hace buenas elecciones, está consumiendo comida real y yo le empiezo a proponer que espaciemos un poquito más esos espacios de reposos y podemos llegar a 14 horas de ayuno, quizás hasta 16, que en un contexto bien cuidado los resultados son muy buenos porque lo que hago es bajar la inflamación, bajar la insulina, ¿sí? Aumento la sensibilidad a la insulina. Entonces, cuando consumo el alimento, va a estar más regulado. Además de que se pone en manifiesto un montón de cadenas celulares que tienen que ver con la longevidad. Aumentamos las sirtuinas y aumentamos un montón de procesos bioquímicos positivos. Pero siempre dónde estoy parada. Y los primeros pasos van a ser el tomar conciencia de qué como y cuántas veces estoy consumiendo comida, y cuántas veces estoy comiendo productos, cuánto puedo hacer para realmente cambiar mi hábito de llevarme lo que me tengo que llevar, de organizarme con lo que me tengo que organizar, de planificarme el día. Es la base, planificarme el día. Ok, bien, bien, perfecto. Buenísimo, bien, bien claro. Acá tenés muchas felicitaciones por la charla Ustedes. y también por las aclaraciones de las preguntas. Así que nada, te agradezco todo este rato, el rato que compartimos que nos compartiste tu conocimiento. Y la verdad que bueno, la idea era que nos empezáramos
a empapar más en el tema y a tomar relevancia que va más allá de lo que es, como vos bien dijiste, el tema de la obesidad, de mantener el peso, sino también en calidad de vida de las pacientes en general. Totalmente, hay muchísimo, muchísimo para aprender, para saber, y ustedes como profesionales que son los que constantemente están lidiando con esto, ¿no? Con patologías inflamatorias constantes, poder ver que la alimentación va a ser uno de los pilares para poder modular esto es fundamental. Pero bueno, eh, hay que seguir avanzando y creo que estos son los medios por los cuales uno toma más conciencia. Bien, bien. Sí, doctor. Está muteado. Uy. Ah, ok, ok. Bien, a ver qué hay. ¿Algo quizás quería preguntar o aprovechamos? Ah, sí, sí, sí. Bueno, María, te agradezco muchísimo tu participación. Realmente fue una charla muy interesante. La realidad que necesitamos más educación al respecto. Eh, y bueno, y más que todo agradecerte. Y lamentablemente me dejas un poco triste porque uno si quiere ser muy estricto tendría que dejar ciertas costumbres que tenemos nosotros, como por ejemplo los chocolates, por lo que te entendí, los vinos. O sea que me dejas con un así gusto un poco triste al No, ahí respecto. está, para que no se queden A tristes. ver, Un buen por chocolate sin favor. azúcar, un buen chocolate sin azúcar con un 80% de cacao es excelente. Tienes cargado de polifenoles, cargado de un montón de sustancias protectoras. El tema es el chocolate del kiosco, que es todo unas grasas que no son muy buenas, con leche y con azúcares. Pero empezar a acostumbrarnos a empezar a elegir un poquito de un chocolate un poquito más amargo. Una copa de vino tampoco va a tener incidencia negativa. Acá la cuestión van a ser la combinación, el exceso de ciertas cosas. Y para mí es más contundente lo cotidiano. Esto que les decía yo antes, el arrancar el día con tostadas con mermelada, que no hay ni grasas buenas, no hay nada protector, no hay proteína. El sigo durante el día con un turrón, un chocolatito, una golosina, una galletita. No me doy el espacio para comer en el almuerzo porque estoy trabajando y llego a una merienda que es otra vez tostada. Entonces, sigo con todo un día en el cual lo que estoy consumiendo son harinas que me mantienen una glucosa exacerbada todo el tiempo, generando insulinoresistencia constantemente. Y cuando llego a casa, que es donde puedo comer, quizás ahí hago la descarga dopaminérgica de placer de la comida, de querer relajarme, y donde la comida no tomó la implicancia de nutrición, sino de placer y nada más. Ya tomar conciencia de eso es un montón. A ver cosas para cambiar, se pueden cambiar un montón y no tiene que ser todo de golpe, no tiene que ser restricción, al contrario, yo más que restricción les enseño a que tienen que aprender a regular qué en cada momento y cuando yo aprendo realmente a elegir, como mucho mejor que quien se está regulando y tiene que hacer una dieta hipocalórica, así con restricción. Como mejor desde lo saciógeno, de que tengo realmente saciedad, cuando realmente como proteínas y grasas, cuando aplico la fibra en cada comida, me voy muchísimo más saciado y placentero que cuando estoy constantemente picoteando y restringiéndome y haciendo desbalances el fin de semana y restricción durante la semana, desbalance el fin de semana y restricción la semana. Eso es otro de los puntos enormes también para trabajar. Bueno, muchas gracias, María. Y la realidad todo orientado tanto a una alimentación que no sea inflamatoria, más que todo orientado a la prevención de enfermedades y al acompañamiento en el tratamiento de ciertas enfermedades, que es lo que nosotros nos preocupa, ¿no? Totalmente. Y bueno, evidentemente necesitamos continuar con todo esto, tener mayor educación para cambiar ciertos hábitos que tenemos en la alimentación y bueno, eso hace en pro y habla en pro de la calidad de vida, tanto nuestra como de nuestros pacientes. Así que bueno, María, por una cuestión de tiempo, te agradecemos muchísimo, la A realidad que fue ustedes. muy útil
es muy probable que te volvamos a invitar para participar en nuestros cursos, porque me parece que es un pilar fundamental la alimentación, lo que nosotros ingerimos en la prevención de las enfermedades. Así que bueno, muchas gracias y al Placer. resto de la audiencia les quiero recordar que vamos a continuar con el curso. El martes que viene tenemos la presencia del doctor Alberto Ustarroz, que nos va a hablar sobre todo lo que corresponde al manejo de masas anexiales, tanto en la metodología diagnóstica como qué tratamiento tienen la indicación en nuestras pacientes. Bueno, muchas gracias a todos, un gran saludo y nos vemos el martes que viene. Gracias, María. A ustedes, muchísimas gracias.